oímos. Desde su lanzamiento en octubre de 2001, la escalada del iPod ha sido fantástica. Comenzó siendo apenas una idea para convertirse en 70 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es agradable que lo noten otras personas. Pero aún más asombrosa es la historia de cómo surgió. Fue a partir del inspirado regreso de Steve Jobs a la empresa que él fundara. Muchas gracias. El nacimiento de una idea. La música fue la síntesis perfecta para Apple. Steve comprendió que la música forma parte de nuestro ADN. Y su desarrollo cargado de tensión. Los 8 meses que llevó el desarrollo del iPod fueron muy intensos. Y está aquí. Hasta un simple golpe de suerte que ayudó a que el iPod pasara de ser un dispositivo electrónico a constituir un ícono cultural. Ninguna empresa había reparado en el color de los pequeños auriculares. Pero de pronto se convirtieron en un símbolo y la gente preguntó, ¿qué es eso? Además, revelaremos cómo Steve Jobs sacudió la industria discográfica y transformó su empresa de computación en una potencia musical. Si yo hubiera dicho en 5 años el distribuidor de música más grande será Apple, me hubieran sugerido que tomara vacaciones. Esta es la historia detrás del iPod. Créase o no, el iPod comenzó con una sonrisa. Exactamente una sonrisa. Ese es Steve Jobs, sonriendo el 20 de diciembre de 1996. Muchas gracias. El día que se anunció que regresaba a Apple, después de más de 11 años de haber desaparecido de la empresa que él fundara. Es una hermosa historia shakespeariana, realmente lo es. Steve dejó Apple en 1985 debido a un complot contra John Sculley. Sculley fue seleccionado por Steve para dirigir Apple, pero luego entraron en desacuerdo. Durante años, la empresa no supo qué hacer. Con John dirigiendo tuvo tropiezos y trató de seguir fabricando las Mac sin éxito. Cuando Steve Jobs volvió a Apple, estaba perdiendo $1,000 millones al año. Las acciones habían caído de $60 a $17. Para mucha gente de la industria, gente muy lista, Apple estaba en medio de una caída en espiral. La marca se tambaleaba. Los productos eran pésimos, no eran competitivos. Los más leales a la marca, a Apple, comenzaron a desertar y a pasarse a Microsoft. Era una situación terrible. De hecho, la junta directiva consideró vender a Apple y cerrar la empresa. Cuando Steve Jobs volvió, fue como la llegada del Mesías. Y al regresar, Steve supo que debía hacer algunos cambios. Rápidamente reduce el crecimiento desmedido de su línea de productos tales como la Newton, que introdujo a Apple en el mercado de las PDA. Cuando Steve regresó a Apple, lo primero que hizo fue retirar la Newton. Esta era una máquina portátil con reconocimiento de escritura construida por Sculley. Era estupenda en algunos aspectos, pero no tenía la etiqueta de Steve, sino la de Sculley, y aquel no arriesgaría mucho dinero en eso. Luego Steve redujo la investigación y desarrollo de proyectos de 50 a solo 10. Cuando regresó a Apple, echó un vistazo a los productos y básicamente reunió a los ingenieros y les dijo: vean este producto, ¿qué le ven de malo? Puso a todos en un apuro. Entonces Steve dijo: yo se los diré, son basura. Cuando Steve Jobs volvió a Apple, impuso una especie de reino del terror. Si encontraba a alguien dentro de la empresa, le preguntaba: ¿quién es usted? ¿Qué hace? Y se empezaron a crear historias sobre Steve Jobs, deteniendo a la gente que no conocía en los elevadores o en los corredores, y al abrirse el elevador, esa gente estaba despedida. Steve no buscaba un producto en particular. No pensaba en el gran plan para hacer algo específico. La idea era crear un entorno, crear un ambiente donde el concepto justo surgiera en sus mentes y los golpeara como un rayo. Steve dijo varias veces, y tenía razón, que no se le puede preguntar a alguien qué querrá luego. No lo saben, no pueden decir qué querrán después, solo lo saben cuando lo ven. Y creen que es lo correcto. Tuvo que cambiar la forma en que el mundo exterior veía a Apple, la forma en que los clientes veían a Apple y la forma en que los que trabajaban en Apple pensaban acerca del lugar. Entonces Jobs lanzó la hoy famosa campaña publicitaria Piensa Diferente.
No era simplemente un aviso publicitario. Antes, todos miraban a Apple y decían: aquí está una empresa con un pequeño porcentaje del mercado. Son perdedores, están al margen y eso es malo. Y Jobs llega y le da un nuevo enfoque a ese concepto. No, es bueno pertenecer al 1 o 2% de los que piensan con originalidad, que son inconformistas e innovadores. El mensaje de Steve convenció. Un año más tarde, en mayo de 1998, Apple lanzó un producto que reflejaba el nuevo espíritu lleno de energía de Steve, la iMac. A pesar de la lealtad de los seguidores, comenzaron a aparecer los obituarios, pero ¿saben qué? Mac está de vuelta. La colorida computadora de un único componente se integró perfectamente al nuevo estilo de vida digital, con la comunicación por correo electrónico y navegación por Internet. En los primeros 45 días de venta, Apple vendió casi 300.000 iMacs, un impresionante comienzo. Lucen tan bien que dan ganas de lamerlas. Creo que el lanzamiento de la iMac fue realmente importante porque preparó el camino para la llegada del iPod, porque la iMac fue la primera computadora nueva que por primera vez fue un éxito para la cultura de los jóvenes. Entonces, mientras que todas las demás computadoras eran aburridas y grises, él les proporcionó básicamente un aspecto pintoresco que nunca antes se había visto. Mientras que la iMac fue un paso en la dirección correcta para Apple, el catalizador real para el iPod surgiría de otro lugar. Les presentamos al novato de la Universidad del Noroeste, Sean Fanning. Sean Fanning era un novato de la Universidad del Noroeste en Boston en 1998. Tenía un compañero a quien le gustaba escuchar música en MP3, pero su compañero se quejaba de no poder encontrarlos. Había una lista de enlaces hacia mp3.com u otros sitios, pero al querer acceder desaparecían y no se podían escuchar. Y ahí estaba este joven estudiante con una necesidad básica: compartir música con sus amigos. Algo muy básico. Y no había ningún proveedor que diera este servicio. Así que él lo creó. En pocos meses, Sean lanzó un revolucionario software que permitía a los usuarios compartir archivos MP3 por Internet gratuitamente. Y nombró al programa con su nombre de usuario, Napster. Cuando Sean recién lanzó el servicio, en realidad lo hizo para sus amigos, que se lo pasaron a sus amigos y estos a los suyos, y así fue pasando de 50 personas a 1000. Y a la semana siguiente ya eran como 2000, y luego comenzó a crecer y creo que a fin de ese mes había llegado a 10.000 usuarios. En un año, Napster creció desde la habitación de Sean a más de 60 millones de usuarios en todo el mundo, y se convirtió en la empresa con el crecimiento más rápido en la historia, y en el enemigo número 1 para la industria discográfica. La industria discográfica estaba aterrada con Napster. Lo rastrearon por meses antes de demandarlo. Hubo una junta en la que las cabezas de la industria discográfica se reunieron con Hillary Rosen, que dijo: hagamos una pequeña demostración. Estaba con gente de la industria discográfica en la habitación. Eran los hombres y mujeres más importantes de la industria de la música. Y nos sentamos ahí por 45 minutos mientras nombraban canciones no comerciales, exitosas y todo lo que se les ocurría. Literalmente jugando a encuentra esa melodía, y todo lo que nombraban estaba disponible en algún lugar de Napster. Y todos salieron abrumados de ese cuarto. El juez de la Corte Federal dictó una orden judicial temporaria contra Napster en espera de un juicio por cargos de la industria discográfica por violación a las leyes de derecho de autor. Y mientras las compañías discográficas luchaban por callar a Napster, algo quedaba muy claro. La revolución de la música digital se había iniciado. Mientras tanto, en Apple, Steve Jobs advierte la oportunidad. Una vez que Steve y los ejecutivos cayeron en la cuenta de lo que estaba pasando en Internet con la música, supieron que habían perdido una oportunidad. Hacían fotos, películas, y no fue hasta una segunda integración de la iMac que esta pudo funcionar con CDs y con la cual se pudo escuchar música. Steve sabía que Napster era un gran éxito, sabía lo que pasaba, buscaba la manera de administrar las canciones y la música, pero quería que los usuarios de Apple tuvieran el producto que les permitiera poner sus CDs en la Mac, encontrar la canción rápidamente y reproducirla.
Apple encontró una compañía en la que trabajaban muchas personas que pertenecieron a Apple. Había un producto llamado SoundJam que estaba funcionando muy bien y en pocos meses lo convirtieron en algo semejante a un programa para Mac que se denominó iTunes. En enero de 2001, Steve Jobs se presenta en la exposición El Mundo de Mac en San Francisco para anunciar el lanzamiento del software iTunes, la rocola digital de Apple y el primer paso dentro del espacio de la música digital. La nota clave de la presentación de Steve Jobs es como un concierto de los Rolling Stones. Gracias a todos por venir. Ustedes pueden haber visto muchos durante años, pero no se quieren perder ninguno. En el 2001 vino a esta exposición y trajo el software iTunes, la primera rocola digital de Macintosh. Eso fue algo que realmente forzó los límites de lo que una rocola digital podía hacer. Era más bonito y más sencillo de usar que cualquier cosa en la Macintosh, pero también en Windows. Y así se supo que Apple era experta en la música digital. Para nosotros, la música lo es todo en verdad. Para Steve, la música era algo natural, era la síntesis perfecta para Apple, porque Steve comprendía que la música es parte de nuestro ADN. Seamos honestos, la computadora es un elemento del siglo XX. Escribir sobre un teclado y mirar una pantalla no es algo intuitivo y primario. La música sí lo es. Es algo que estuvo con la raza humana desde los tambores en la selva. Esto era algo en lo que si Steve lograba éxito, uniría el mundo digital con lo primario y haría algo realmente importante. Sería aquella idea la que pronto cambiaría a Apple para siempre. Desde su regreso en 1996, Steve Jobs había resucitado a su empresa y en enero de 2001 convirtió a Apple en un jugador dentro de la revolución de la música digital con el lanzamiento de iTunes. Ahora el iPod comenzaba a tomar forma. El iTunes fue una forma de recorrer los archivos y de organizarlos en la computadora. Pero lo que realmente uno quería era ir a todas partes con la música sin tener que estar sujeto al escritorio, incluso hasta correr. Steve se dio cuenta de esto y envió un equipo a investigar el mercado de los MP3 y lo que había disponible no fue algo que a ellos les gustara, de hecho era un asco. Había uno con tarjeta flash, el Diamond Rio, el Eiger MP Man, el primer reproductor de MP3, un reproductor con disco duro de compact, pero eran muy costosos y la gente no sabía sobre ellos. Lo fascinante era que la empresa Sony, que debió ser la que comprendiera esto, perdió la oportunidad. Sony había creado el reproductor original portátil de música, un fenómeno en todo el mundo, y no aprovechó el mercado. Cuando Napster surgió, todos en el negocio deberían haber dicho: cielos, aquí está la gran oportunidad. ¿Cómo le damos servicio a esta audiencia? Steve sabía que Sony no tenía este producto, no lo comprendieron, y pensó que era la oportunidad de hacer algo mejor y que nadie tuviera. Para principios de 2001, Apple estaba determinada a entrar en el mercado de los reproductores de MP3. Un ingeniero independiente llamado Tony Farrell trataba de hacer lo mismo. Apple en aquel momento quería entrar en el mercado de los MP3 y entonces apareció el contratista independiente Tony Fadell, que había trabajado en Philips y en General Magic, que había desarrollado para ellos dispositivos de mano. Y su idea era fabricar un reproductor MP3 con un disco duro que estuviera conectado con un portal de música. Apple quería fabricar un reproductor de MP3. Steve ya había decidido que era una buena idea y también estaba Tony Fadell, que pensaba igual. La gente de Apple decidió que podían fabricarlo ellos y lanzarlo en un año o dos, o tal como con el iTunes, con el diseño de SoundJam, podrían poner su propia magia y sacar el producto en un lapso de tiempo menor. En el mismo mes en que Apple lanzaba el iTunes, Steve tomó una decisión que cambió el curso de Apple para siempre: crear el iPod. En completo secreto, Apple rápidamente reunió un equipo para desarrollar el dispositivo en un lapso de tiempo casi imposible. Steve lo quería listo para el periodo de vacaciones, para el que solo faltaban 9 meses. El cronograma de desarrollo del iPod de Apple era de más o menos 9 meses y fue muy intenso. No había fiestas, había que trabajar sábados y domingos, toda la semana. Era un cronograma muy ajustado. Y al mes de comenzado el proyecto, volamos a Cupertino a ver a la gente de Apple. Había muchos ejecutivos de Apple en la sala cuando Tony Fadell irrumpió y dijo:
Señores, este es el proyecto que va a reestructurar a Apple. En 10 años este será un negocio de música, no de computadoras. Inicialmente Steve Jobs no estaba muy involucrado, hasta que comenzó a venir. Y luego las reuniones pasaron de ser semanales a diarias y él terminó muy involucrado. Steve daba mucha información sobre el sonido. Tenía un don especial para detectar los armónicos. Podía decir inmediatamente si sonaba mal o bien. Solía darnos informes si los botones no funcionaban lo suficientemente rápido o si no se podía obtener una canción en menos de 3 clics. Si uno ve un producto de Steve Jobs, se sabe que le gusta el diseño simple. La primera Macintosh, por ejemplo, no tenía teclas de cursor, aun cuando todas las computadoras deben tenerlas. Igualmente no quería el botón de apagado en el iPod. Quería la menor cantidad posible de botones. Si bien le importaba el diseño, la estética, el uso, la interfase, su personalidad estaba por encima de todo eso. Steve insistía en la simpleza para tener la mejor experiencia. Pero solo 3 meses antes del lanzamiento, el desarrollo del iPod tropezó con un obstáculo. Hacia el final del ciclo de desarrollo, se estaban armando las fábricas y descubrieron que tenían un problema con la administración de la energía. 3 meses antes del final del proyecto, descubrimos que el iPod se quedaba sin energía luego de 3 horas, aún estando apagado, y que la vida de la batería no era aceptable. Así que la cuestión era o solucionamos el problema o nos volvemos a casa. Durante 8 semanas de gran tensión, los ingenieros a duras penas trataron de resolver el problema y finalmente lo hicieron. Luego de meses de trabajo sin descanso, el iPod estuvo listo. Steve envió un correo electrónico a la prensa para invitarlos a asistir al lanzamiento del nuevo producto de Apple. En tono de broma, el texto solo decía: una pista, no es una Mac. El 23 de octubre de 2001, Steve subió al escenario para dar a conocer su última creación. La presencia del iPod fue otro de los grandes momentos de Steve. Apareció y dijo: tengo este nuevo dispositivo que les mostraré hoy, pero no lo traeré aún. Entonces caminó por el escenario, hizo desear a la audiencia y finalmente mete su mano en el bolsillo y saca el iPod. Y está aquí. Y dijo: este es el primer día de una revolución totalmente nueva. Este pequeño dispositivo almacena 1000 canciones y entra en mi bolsillo. El lugar estaba lleno de periodistas que miraron ese objeto preguntándose qué era eso. Nadie sabía qué se traía Jobs entre manos. Nadie esperaba realmente que se les ocurriera un reproductor de MP3. Ahora todo el mundo puede acceder a 1000 canciones y encontrarlas más rápidamente. Ellos estaban proponiendo algo increíblemente sencillo de asimilar para la mayoría. Cuando el iPod salió, Bill Gates estaba cenando en Nueva York con algunos periodistas. Yo tenía mi iPod, de modo que decidí llevarlo a la cena. Bill Gates nunca había visto un iPod y antes de irme se lo mostré y sus ojos salían de sus órbitas. De inmediato comenzó a jugar con él y dijo: ¿esto es solo para Macintosh? Steve había tenido éxito con la creación del iPod, pero sería un golpe de suerte el que ayudaría a convertirlo en un fenómeno mundial. El lanzamiento del iPod se produjo en 2001. El momento no hubiera podido ser peor para poner en marcha un nuevo producto. El iPod se presentó en el momento menos sospechoso. Napster fue demandado y perdió. Los que usaban archivos MP3 estaban anonadados. Además, un mes antes había ocurrido lo del 11 de septiembre. El fracaso de los .com ya había comenzado y la economía de Silicon Valley se estaba desbaratando. Existían pocas razones para estar exaltados por un nuevo producto. El mercado era un poco prematuro y nadie estaba seguro de cómo este dispositivo de música digital iba a funcionar. Parecía que Apple estaba dando un paso riesgoso dentro de un mercado que no se había experimentado. Cuando el iPod fue lanzado, mucha gente se mostró escéptica. Era muy costoso, el precio era de $400 y solo estaba la marca Mac. La gente decía que el iPod era, como decir, los idiotas les ponen precio a nuestros dispositivos o prefiero mis discos, refiriéndose a los reproductores de CD. A pesar de las primeras críticas, el iPod tenía algunas cosas que jugaban a su favor. Hubo algunas características particulares que hicieron que el iPod se destacara del resto. Una fue su excelente integración con el iTunes.
Lo que Apple pudo lograr fue un nivel de integración absoluto con un software que casi nadie fue capaz de concebir. Desde el primer momento en que apareció el iPod, no era el mejor reproductor de música, es decir, no era el de mayor capacidad de almacenamiento ni el más económico, pero era la expresión de moda, era una pieza de joyería, era hermoso. Se pueden tener muchas canciones en un dispositivo, pero es inútil si no se puede hallar lo que se busca. Los dispositivos de la competencia permitían búsquedas por cantante y por álbum, pero no por canción. Uno tenía que hacer clic, clic, clic varias veces para recorrer la lista, y al tener más de 5.000 canciones no funciona. Con el iPod uno comenzaba a desplazarse, luego aceleraba, y eso era como si la cabeza fuera a estallar. Pero lo más importante era que el iPod tenía una banda de fieles seguidores de Mac hambrientos por poseerlo. Apple empezó con una ventaja que casi ninguna otra marca tenía: una increíble cantidad de fieles usuarios de culto. Así que cuando el iPod salió, fue aceptado con entusiasmo por ese grupo. Fue una razón fantástica para introducir la marca a sus amigos o a los que quisieran. Algunas veces los dispositivos con tecnología se quedan solo en eso y no avanzan. Así que desde el comienzo, los que adoptaron el iPod fueron estos fieles seguidores de Mac. Y en ese grupo había otras comunidades influyentes que ayudaron a iniciar las conversaciones y que se convirtieron en lo que yo llamo creativos culturales. Si un producto ha encendido el interés en la moda, en los autos, la música, en los deportes, es decir, en muchas áreas, se produce un gran impulso y una avalancha de motivaciones dentro del grupo que convoca esa área. Y eso fue lo que sucedió con el iPod. En los 2 primeros meses de venta, el iPod llega a las manos y oídos de 125.000 de los mejores creadores de tendencias en el mundo. Pero fue un puro golpe de suerte el que hizo que el resto lo notara. Cuando surgió el iPod, solo era para los seguidores de Macintosh. Los más jóvenes y la gente común comenzaron a ver por primera vez a esos auriculares blancos. Eran blancos, a ninguna empresa le había importado antes el color de estos auriculares. Pero de pronto eso se convirtió en un símbolo y la gente preguntó, ¿qué es eso? Hicieron los auriculares blancos porque el reproductor era blanco. Evidentemente querían mantener la coherencia del color, pero terminó siendo un brillante artículo de marketing porque publicitaba un reproductor que normalmente se llevaba oculto en un bolsillo o en el bolso y que era invisible, pero que lo hacía muy visible. Uno camina por la calle y ve a una persona que luce fantástica con un accesorio nunca visto antes. Y uno piensa, ¿qué es eso? ¿Y por qué ese sujeto está usando eso? Y luego se ve otra vez y de pronto uno se da cuenta de que cada una de las personas que usa un par de esos tiene un aspecto fantástico. Y uno comienza a quererlo, uno quiere ser parte del grupo. Utilizaron esto, se dieron cuenta de que la gente usaba los auriculares blancos y comenzaron a incluirlos en la publicidad. Y esos auriculares fueron los héroes. Este icono decía quién era uno y a dónde pertenecía al poseer uno de estos. Con el iPod, el mensaje que iba de boca en boca no provenía solamente de la empresa, sino de aquel pintoresco disc jockey que lo usaba en una fiesta, del diseñador de moda que diseñaba una línea de accesorios para el iPod. Y eso era lo que le daba su legitimidad. Al percibir su creciente popularidad, los medios se adhieren a la causa y convierten a este pequeño dispositivo en noticia de primera plana. Las noticias sobre las listas de canciones de celebridades agregaban más alboroto a la creciente locura del iPod. Se espera que las ventas de reproductores digitales alcancen la marca tope de 10 millones este año, pero el que impone la tendencia es el iPod con sus pequeños auriculares blancos. Steve se dio cuenta de que Apple ya no sería una empresa de computación, sino de medios de comunicación y difusión. Él dijo que el iPod iba a producir más del 50% de las ganancias. Este era el motor que lo llevaría al éxito. Luego de 1 año y medio de ventas, la creciente cantidad de pequeños auriculares había llegado a la increíble suma de 1 millón. El fenómeno del iPod había nacido, pero lo que Steve Jobs iba a lanzar luego cambiaría la industria de la música para siempre. Mientras continuaba la escalada en las ventas de los iPods, Steve Jobs enfocó su atención en la venta de música digital. Con el gigante de los MP3, Napster, fuera de juego,
la industria discográfica peleaba por encontrar una forma de vender música en línea. Luego de la desaparición de Napster, las discográficas estaban a la defensiva. El público quería música digital y ellos no ganaban puntos al decir no, no y no. Nunca se dieron a conocer estadísticas acerca de las pérdidas de Napster, pero en un periodo de alrededor de 3 años, la industria pasó de obtener ganancias de casi 15.500 millones anuales en ventas a 12.500 millones. Cuando se vive en un mundo donde se dice que nuestro negocio debe expandirse con las oportunidades del mundo digital, ese indicador no era el esperado. Y en un mundo donde la gente estaba acostumbrada a obtener toda la música digital gratuitamente, iba a ser difícil encontrar el modo de forzar a los consumidores a pagar. Nadie sabía realmente qué modelo de negocio de distribución funcionaría, la venta de descargas de archivos, de álbumes o las suscripciones. Los pocos negocios que habían comenzado con las suscripciones no estaban teniendo éxito. Mientras que los sellos independientes y otras compañías tecnológicas comenzaban conversaciones para lanzar sus propias iniciativas, Steve tenía un plan diferente. Una tienda de música en línea, donde millones de canciones de todos los sellos discográficos estuvieran disponibles para comprar. Los usuarios las comprarían y perfectamente las transferirían a sus iPods. Creo que Steve comprendía de una forma en que muy poca gente lo hacía, que uno quería poseer su propia música. Era nuestra música. Comprábamos un CD y era nuestro. La gran idea de la industria discográfica era que uno se suscribía a su música y mientras pagara, escucharía las canciones. Pero si dejaba de pagar, se perdía el derecho, es decir, que esencialmente uno alquilaba música. Steve les dijo desde el principio que la idea no funcionaría. En realidad, los sellos discográficos no estaban interesados en hacer ningún trato con Apple, y para entender por qué hay que tener en cuenta la relación que 2 décadas antes había surgido entre los sellos discográficos y MTV. Esta empresa comenzó desde abajo mostrando solo videos y terminó siendo, durante las 2 décadas siguientes, el conocido y poderoso agente en la industria musical. Así que cuando Apple llegó pensaron, ¿por qué vamos a crear otro centro neurálgico fuera de nuestro edificio? No queremos hacerlo. Pero la industria discográfica aprendió que Steve Jobs no era un hombre fácil para decirle no a algo. Creo que su intensidad y carisma y la venta de este dispositivo era importante. Él era un evangelizador como no lo había sido ninguna de las otras empresas tecnológicas. Microsoft mandaba a los sujetos principales a reunirse con los músicos. No hay muchos presidentes de empresas de la computación con los cuales los artistas puedan o quieran sentarse a hablar, pero la gente de Steve quería reunirse con ellos. Los sellos discográficos estaban intrigados con el discurso de Steve, pero había un obstáculo. Él quería vender canciones a 99 centavos de dólar cada una, mientras algunos sellos y sus artistas lo demandan por vender álbumes completos. Steve se preocupaba tanto por la industria discográfica y por adquirir los derechos que volaba a Burbank todo el tiempo para hablar con los ejecutivos de la industria discográfica. Se convirtió en un usuario regular de Southwest Airlines. Steve tenía la personalidad, el carisma y el nombre para convencer a gente que nadie más podía convencer. Así logró hablar con Dr. Dre, un conocido cantante de rap, y convencerlo de que descargara sus canciones con el iPod y con el iTunes. No era que las compañías discográficas pensaran que Steve tenía el modelo para vender canciones, sino que Steve creía tener el modelo. Y lo que les dijo fue, quiero hacer esto, y la única forma en que deseo hacerlo es con la autorización de ustedes para separar los álbumes. Los de YouTube dijeron, no, nosotros creamos álbumes conceptuales y queremos que se vendan así. Y literalmente Steve y Bono y The Edge pasaron mucho tiempo juntos y Steve los convenció para que probaran la idea. Y finalmente, Bono y YouTube fueron los mejores en producir ventas de iPods. Los Beatles no lo hicieron. Se convirtieron en una continua broma para todos nosotros. Steve hablaba con Paul y luego con Yoko. Le decía a Paul, pienso que Yoko aceptará si tú lo haces. Luego hablaba con Yoko. Pienso que Paul aceptará y nunca funcionaba. Finalmente todos se rindieron y dijeron, estamos contigo. El 28 de abril de 2003, luego de meses de discusiones con ejecutivos y artistas, Apple lanzó la tienda musical iTunes.
Con más de 200.000 canciones de los 5 mayores sellos discográficos, la idea de Steve se hacía realidad. Steve hizo de esta su misión personal y obligó a los jefes de las discográficas a que se sumaran a ella. En un punto estaba surgiendo un nuevo prototipo de tienda de música. Él no sabía que su equipo estaba a punto de presentármela. Se distrajo durante literalmente media hora hablando acerca del tamaño de los tipos de letras y de la ubicación de 3 palabras en la página de inicio. Fue el ejecutivo más detallista que haya visto. Era a la vez impresionante y perturbador, y no exagero. De muchas maneras, el lanzamiento de la tienda de música iTunes fue realmente un logro mayor que el lanzamiento del iPod por la complicación que supuso. Había muchos detalles diferentes para una sola canción. Podía haber 5 diferentes dueños de los derechos y todos ellos debían venir y firmar y luego encargarse de que las licencias tuvieran un formato con un solo premio. Era un trabajo colosal. El trabajo duro de Steve se ve recompensado. A los 5 días de lanzar la tienda de música iTunes, Apple vendió más de 1 millón de canciones. Steve Jobs y Apple habían logrado lo que ninguna empresa: ofrecer a los consumidores un reproductor de música digital con su propia tienda de música. Aquel mismo día, Steve anunciaría algo que ayudaría a enviar al iPod a la estratosfera. El 28 de abril de 2003, el mismo día que Steve lanzó la tienda de música iTunes, también anunció el lanzamiento de la 3ª generación de iPods. Gracias. Es nuestra 3ª generación. Nadie se ha acercado a la primera generación y ya estamos presentando la 3ª. Era el primer iPod compatible con PC. Ahora por primera vez cualquiera que tuviera una PC podía utilizar el iPod. El iPod era solo para fanáticos de Mac y era un gran éxito para la gente de Mac. Steve Jobs dejó que esto sucediera durante un tiempo, que surgiera la demanda y el interés y que los medios hicieran su trabajo. Pero cuando Apple posibilitó la compatibilidad con Windows, millones de personas pudieron probarlo. Y fue el momento en que iPod volvió locos a todos. Cuando Apple posibilitó la compatibilidad del iPod con la PC, la prisa con que se usó fue fenomenal. Fue casi como si los usuarios de PC hubieran querido tener una parte de Apple. Querían la frialdad y la creatividad que siempre la había caracterizado. Se produjo un gran cambio en la concepción de Apple. Ellos esperaban que el iPod fuera una forma de vender más computadoras Mac. Y cuando lo convirtieron en un dispositivo para Windows, cambiaron de idea y decidieron enfocarse en el iPod y convertirlo en el primero en ventas. Durante largo tiempo, la gente de Mac y de Windows intercambiaban comentarios. Los usuarios de Mac decían: mi Mac es muy elegante y es muy hermosa. Tiene los bordes redondeados en la pantalla, casi nada de efecto de fundido al copiar o eliminar un icono. Es hermosa. Y los de Windows decían: pero puedo tener una Dell por $400. Es decir, era algo totalmente incoherente. No se entendían entre ellos. Era blanco o negro, el Hammer o el Prius. Una total desconexión. Pero con el iPod, los de Windows tuvieron la posibilidad de usar algo que funcionaba bien todo el tiempo y que además era algo realmente hermoso. El iPod facturó $1.000 millones en 2 años y llamó la atención. En el verano de 2004 descubrimos en Newsweek que el iPod era mucho más que un producto, estaba convirtiéndose en un fenómeno cultural. Así que salimos a cubrir esto. Y Steve Jobs había tenido la misma sensación. Me dijo que unos meses antes había estado en Nueva York y mientras caminaba por la avenida Madison, vio que cada persona que caminaba por la calle llevaba puestos los auriculares y al doblar la esquina había otra más y otra. Y pensó: mi Dios, este es el comienzo. Las ventas del iPod comenzaron a subir rápidamente. Para fines de 2004, Apple había vendido 200 millones de canciones en la tienda de música iTunes y más de 6 millones de iPods. En 2005, percibiendo su creciente popularidad, Steve lanzó agresivamente nuevos modelos y actualizaciones de versiones existentes, asegurándose de que hubiera un iPod de cada tamaño y para el presupuesto de cada persona. ¿Se preguntaron para qué es este bolsillo? Siempre me he preguntado eso. Bueno, ahora lo sabemos, porque este
es el nuevo iPod. La estrategia de Steve Jobs era, una vez que el primer reproductor estuviera en la calle, era cuestión de expandirse más y más para encontrar todos los estilos, los gustos, las preferencias, el precio, y así dificultarles las cosas a los competidores, evitando que aprovecharan las oportunidades del mercado porque se estaban satisfaciendo los gustos del consumidor. Y entonces, en octubre, Steve Jobs lanzó la quinta generación de iPods con una característica sobre la que él mismo tenía dudas. Era el primer iPod capaz de reproducir video. En octubre de 2005, Apple hizo algo que, según Steve Jobs, jamás harían, y fue agregar al iPod soporte para video. Steve había dicho durante largo tiempo que la experiencia de ver un video en un dispositivo portátil nunca sería completa o integral como el audio. Steve Jobs estaba en contra de un iPod con video, pero también es un maestro del juego. Así que la idea fue que, al dar argumentos en contra del video o de integrarlo en el iPod, desalentaría a otros competidores a moverse agresivamente en esa área. Esa fue la teoría de conspiración que hubo detrás. En 2005, Apple lanzó 4 nuevos iPods con diferentes precios e hizo que a los consumidores les costara encontrar una razón para no poseer alguno. Yo tengo el Shuffle, ¿cómo se llama? El Shuffle. Pequeño. Es el nombre de un modelo, el Shuffle. Sí, Shuffle. Y es liviano. Enloquecemos con el Shuffle. La estrategia funcionó. En 2005, Apple vendió 32 millones de iPods, lo que significa un iPod vendido cada segundo. Apple cuadriplica sus ventas respecto de los 3 años anteriores y consolida su pertenencia del 75% en el mercado norteamericano de reproductores MP3. Pero aún más impresionante que el abultado número de iPods vendidos es la manera en que este pequeño dispositivo delinearía nuestra cultura. En los primeros 5 años, Apple ha vendido más de 70 millones de iPods, con una ganancia anual de 5.000 millones, que significa el 40% del ingreso total de Apple. Su participación del 75% en el mercado norteamericano de los reproductores de MP3 continúa dejando pasmados a los expertos. Durante 5 años, Apple ha podido mantener las 3/4 partes del mercado. Y si en cualquier otro negocio tener el 30% del mercado es mucho, tener el 75% es algo nunca visto. Y es que Apple ha estado a la vanguardia de sus competidores introduciendo productos sin paralelo en el mercado. En septiembre de 2006, la tienda de música iTunes había vendido 1.500 millones de canciones y ahora está vendiendo 3 millones todos los días, y ha hecho de Apple el quinto vendedor de música más grande de los Estados Unidos, aún más grande que los gigantes como Tower Records y Sam Goody. Las descargas digitales son todavía una fracción del negocio del CD. No superarán a Walmart en un futuro cercano porque todavía hay muchos CDs para vender. Pero es asombroso el hecho de que están equiparados, que están en las listas y en los rankings. Si yo hubiera dicho, en 5 años el distribuidor de música más grande será Apple, me hubieran sugerido que tomara vacaciones. Y a la semana de que se anunciara que iTunes ofrecía películas completas para comprar, Apple vendía más de 125.000 videos, con lo que quedaba claro que también estaba lista para dominar el negocio del cine digital. Pero todo el éxito del iPod se veía impulsado por el afecto que la gente tenía por este dispositivo. A diferencia de cualquier objeto tecnológico anterior, la pasión que los usuarios demostraban por sus iPods no tenía paralelo. El hecho de que el 80% de los empleados de Microsoft que tienen reproductores de música posean el iPod, en lugar de otros que funcionan con el software de Microsoft, es algo revelador. El iPod se ha convertido en objeto de culto. La gente les tiene afecto. Así como un producto se convierte en competitivo técnicamente, los consumidores quieren la marca iPod y no otra cosa. Actualmente los usuarios demuestran su afecto por sus iPods de muchas maneras. Algunos están creando sus propios comerciales caseros de iPods, como este del poseedor de un iPod de California. O poniendo dinero en iPodmifoto.com
para transformar sus fotos en anuncios personalizados de iPods. Su rostro es grandioso, el rostro de ese niño es grandioso. Algunos fanáticos toman fotografías de sus iPods y las suben a iLaunch.com, la fotogalería mundial en la que más de 4.000 poseedores de iPods han subido fotos de sus amados dispositivos blancos para que todos los puedan admirar. Y otros están tan fascinados con lo que el futuro le depara al iPod, que bromean y envían sus propias versiones de una próxima generación de iPods, como este iPod teléfono y este iPod con pantalla completa. Les interesa el iPod. No se los ve bromeando sobre cómo será la próxima computadora portátil de Hewlett Packard. Parecería que la gente solo hace esto con el iPod. Y en las ciudades universitarias el iPod es una total obsesión. Es tan popular que se están dictando clases sobre él. El Dr. Michael Bull es un profesor de la Universidad de Sussex, en Inglaterra, afectuosamente apodado el profesor iPod. Ahora, por primera vez, cualquier persona puede construir su propio estudio de sonido donde quiera que vaya. En algunas ciudades universitarias, el iPod está influyendo la dinámica social de las escuelas. Hay una buena historia. La Universidad de Duke hace un par de años comenzó un programa piloto en el que a cada estudiante que ingresaba se le daba un iPod como herramienta educativa. Los alumnos avanzados estaban resentidos al ver a los novatos por todos lados con sus iPods gratuitos y los auriculares blancos los identificaban como novatos. Entonces los avanzados que tenían iPods comenzaron a buscar auriculares de otro color para que la gente no pensara que eran novatos. Hicieron un estudio recientemente en el que trataron de descubrir cuál es el objeto más popular en las ciudades universitarias. En el último se vio que el iPod superó a la cerveza como el objeto más popular. Y todo este afecto por el iPod se traduce en un gran negocio y no solo para Apple. Este dispositivo ha dado origen a su propia industria de más de 3.000 accesorios, desde estuches, adaptadores para autos, hasta iPods en forma de mascotas y bases especialmente diseñadas para tenerlos cerca todo el tiempo. Existe incluso un adaptador para iPod llamado iBreathe, que es radio FM y también un alcohómetro. Y Nike lanzó un sensor que se ubica en el calzado deportivo, que transmite datos al iPod y que este devuelve con un informe de voz en tiempo real, comunicando la distancia que se corre y el ritmo. Comenzando procesamiento de datos. Se espera que el ecosistema del iPod produzca una ganancia de $1.000 millones, convirtiendo al iPod en el único dispositivo electrónico para los consumidores que ha producido $1.000 millones en un negocio alternativo. Escuché a un analista que decía, Apple no puede mantener su participación en el mercado con este iPod, y eso era un error. El dueño promedio del iPod gasta unos $100 en accesorios, adaptadores para su auto y la radio FM. Y luego está toda la música que ha comprado en el portal de Apple. Esas canciones solo se reproducirán en el iPod. Esa es una inversión que no desperdiciarán en otro reproductor. Steve Jobs ha concebido la ingeniería perfecta para el iPod. Un producto revolucionario que se convirtió en un fenómeno cultural y en un negocio de $1.000 millones. Al igual que Sony con su Walkman, revolucionó la música portátil hace 20 años. En la era digital, el iPod está haciendo exactamente lo mismo. Y pensar que todo comenzó con una sonrisa. Desde el punto de vista de Steve, finalmente ganó respeto, y el iPod es lo que logró. Aquí ha sido el ganador de algo que la gente veía como una locura, fabricar un reproductor de MP3, y ahora se había convertido en un éxito fenomenal. Apple siempre fue considerada una pieza diferente fuera del gran juego que significaba Microsoft y Windows y el mundo de la PC. El iPod ha integrado a Apple a la vida de todos. Es un gran cambio que conducirá a grandes proyectos para Apple y pienso que recién comenzó. Versión en español, Palmera Record.